Ves Televisión. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en nuestro segmento jurídico. Estamos con el doctor Leonson Iván Segura de Punto Jurídico. Habíamos en la anterior ocasión abordado el tema de la violencia y, cómo no, el procedimiento cuando hay violencia intrafamiliar y en especial violencia contra la mujer. Bienvenido, doctor. ¿Cómo va esta situación luego de hacer la denuncia que había usted ya manifestado anteriormente? Gracias, Víctor Emilio. Siguiendo con el lineamiento del tema anterior, me voy a referir solamente al procedimiento. Perfecto. En estos momentos. La mujer, en este caso vamos a particularizar el caso de la mujer, ¿no? Cuando existe la agresión, sea de cualquiera de las modalidades, agresión física, moral, sexual, psicológica y en este caso la nueva que se ha creado, la patrimonial, se tiene que la mujer, digamos, preparar a veces de una forma personal para que pueda tomar esa decisión, porque muchas veces no lo hacen por miedo, por temor. Iniciar con la denuncia que lo tiene que presentar ante la unidad judicial especializada de violencia contra la mujer del domicilio del lugar donde se encuentre. Por ejemplo, si estamos en el sur, tenemos la unidad judicial que queda frente al hospital Vida Nueva, Bolaquito Sur. En este caso, allí tendría que acercarse, presentar la denuncia. Por ejemplo, en el centro. En el centro nosotros estaríamos hablando que es en la Manzana, en el centro comercial La Manzana, que efectivamente está allí, ¿no? ¿Y para el norte? En el norte, en Carcelén Industrial, en la unidad judicial de Carcelén Industrial. Muy perfecto. Bien. Seguimos, mi doctor. Entonces, tendría que acercarse la víctima, en este caso, a la unidad judicial, presentar la denuncia. Inmediatamente de presentarse agresiones físicas, la jueza va a ordenar el examen médico legal, y según el examen médico legal, de acuerdo a la incapacidad que se le presente, el agresor viene a constituirse una persona que dentro del tiempo de flagrancia que sea localizado y capturado. Es localizado y capturado el agresor y se presenta dentro de un tiempo prudente en el mismo día, dentro de las 24 horas, Víctor Emilio, porque dentro de las 24 horas se califica de la flagrancia, viene la audiencia. En la audiencia hay que ser muy específicos. La única prueba contundente sería el examen médico legal, en la cual están estableciendo la incapacidad. Esa es la única prueba contundente. ¿En qué momento se expiden estas medidas de amparo? Lo que llamaban la boleta de auxilio antes. Sí, Víctor Emilio, en el mismo momento. ¿Ya? En el mismo momento de la audiencia, que una vez que se establece la prueba contundente, el examen médico legal, la jueza, luego de desarrollar la audiencia en debida forma, inclusive respetando los derechos constitucionales del agresor, se establece en la resolución el otorgamiento a la mujer, a la víctima, de las medidas de amparo. Y entre las principales nosotros podríamos decir que es la boleta de auxilio, la salida del agresor de la vivienda, prohibición del agresor acercarse a la vivienda o lugar de trabajo, y de forma personal y a través de terceras personas, prohibición de comunicarse a través de medios de comunicación, como por ejemplo es los teléfonos móviles, los teléfonos estáticos, la televisión, radio, en fin. Internet. Y Internet también, muy bien. Entonces, mira, ahorita que estamos avanzados en la tecnología. Y la situación también que se establece aquí es una pensión de subsistencia, que establece la jueza para estos casos. ¿Por qué? Porque como está ubicándose la salida del agresor de la vivienda, esto es para asegurar la subsistencia del núcleo familiar que está siendo protegido durante el tiempo. Entonces se establece una pensión que se denomina aquí como subsistencia. Quiero especificar esto de la subsistencia, Víctor Emilio. A veces cuando ya el agresor es retirado, separado del núcleo familiar en protección de las víctimas, lo que se suele hacer es poner una pensión de alimento, enseguida iniciar el juicio de alimentos. Allí tiene una ventaja el agresor, de que inmediatamente cuando le siguen el juicio de alimentos y le sigue una pensión, tiene que notificar de esa pensión que se le está poniendo en el juicio de alimentos,
notificar a la unidad judicial de violencia. ¿Para qué? Para que sea levantada, anulada esa pensión de subsistencia, porque vienen a ser tienen casi la mismo fin, la misma objetivo, para sustentar necesidades de los menores que están siendo protegidos, o en este caso de la víctima. Entonces, inmediatamente notificar, solicitar la suspensión de esa subsistencia en caso de que hayan iniciado un juicio de alimentos. Perfecto, mi doctor. Luego de esto, ¿qué sigue? La sentencia, seguramente. Claro. Las pruebas también, ¿en qué etapa? Bueno, dentro del proceso que se desarrolla esta audiencia, se presentan las pruebas respectivas, ¿no? Ahora yo quiero citar casos muy específicos, como por ejemplo ha habido casos en que, Víctor Emilio, las agresiones han sido mutuas, o si no han sido mutuas, al menos han sido las agresiones lamentablemente por la parte de la víctima fingidas. Entonces, ¿qué pasa? Pero voy a especificar la cuestión de las agresiones mutuas, ¿no? En este caso de las agresiones mutuas, lógicamente puede ser que uno de los dos quede más golpeado, agredido que uno de los otros, pero o puede ser que sea las agresiones compensadas igual. Entonces, allí, en base a la valoración que haga la jueza, al menos se salvaría allí de la persona, del hombre, la no sentencia a que se le dicte prisión. Prisión que va más o menos de acuerdo a la incapacidad que se le otorgue, va de 3, 4, 5, 6 días. Entonces, al menos en eso se salvaría el posible agresor. ¿Por qué el posible agresor? Porque ya dije anteriormente que la mujer tiene una doble vulnerabilidad. Por el hecho de ser mujer, una vulnerabilidad, y la otra por el hecho de ser el sexo débil. Y madre también. Y madre, bueno, ahí hablaríamos entonces de varias vulnerabilidades, pero dentro del principio se habla de esa situación, ¿no? Tiene doble vulnerabilidad. Entonces, así se presenta la cuestión de que hay compensación de agresiones, siempre por la doble vulnerabilidad, será la mujer la víctima, y no el hombre, lamentablemente, no será el victimario, no será la víctima. Pero entonces lo que se salvaría solamente de la prisión. Pero los demás, ¿cierto? Lo demás regiría en cuanto a las medidas de amparo que se le otorgue, que es la provisión de salida, la boleta de auxilio, la salida del agresor y todas las demás medidas. Perfecto. Doctor, ¿alguna recomendación para las amigas y también amigos televidentes en referencia a este procedimiento? Y claro, evidentemente la recomendación principal sería de que se evite estos espectáculos, y especialmente cuando hay niños de por medio, ¿no? Bueno, Víctor Emilio, por supuesto, tu situación es muy coherente, porque al generarse un ambiente hostil, violento dentro de un núcleo familiar, quienes salen más perjudicados, ventajados son los menores. ¿Por qué? Porque ellos van a pensar que esa es una vida normal, y como los padres han actuado de esa forma, agrediéndose verbalmente y físicamente, lamentable, eso será como un ejemplo, y que los niños crecerán en ese ambiente, y cuando sean jóvenes actuarán con sus enamoradas, y cuando sean esposos con sus esposas, y cuando sean padres con sus hijos. Es una cadena. Entonces siempre es bueno sujetarse incluso a tratamientos que muchas de las veces sí llega a tener sus efectos positivos. Y tratamientos que también los brinda la función judicial, ¿no? Claro, sí, Víctor Emilio, sí existe esas posibilidades. Por eso es bueno a veces tratar de no ubicar las cosas que vengan de por sí solas, sino también tratar de buscar las soluciones, hay fundaciones, Víctor Emilio, hay entidades públicas como también privadas que prestan estos servicios en pro de dar una seguridad y una protección especialmente a los niños y a los adolescentes. Y también de pronto tomar decisiones en torno a separarse o divorciarse, porque a veces se dice, yo por mis hijos aguanto todo esto y no me divorcio y no me separo. Sí, en muchos de los casos, Víctor Emilio, sí ha habido un mal criterio
de que por mis hijos no me separo, no me divorcio, pero sabes que los casos son contados, Víctor Emilio, que a veces se pueden superar ciertas ubicaciones de esta naturaleza, pero en la generalidad no. Y entonces, ¿qué funciona allí? Ahí funciona una medida sumamente, por más a veces duras que sea, pero por salud mental y por salud física y hasta social, siempre es bueno la medida. De lo contrario, claro, por eso constan en nuestras leyes, por eso constan nuestros legisladores, nuestros asambleístas han regulado en normativas, en cuerpos legales, todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque son alternativas últimas, claro. Eso sí, podríamos ubicar que son alternativas últimas, pero generalmente lo que se propende es a la conservación del núcleo familiar. Como lo dice la Constitución, mi doctor, ¿no? Así es, Víctor Emilio. Gracias, amigos televidentes, por su atención a este segmento, y a usted, mi doctor, por haber manifestado sus criterios jurídicos aquí en Punto Jurídico. Gracias, Víctor Emilio, una vez más invitándole a los queridos televidentes que estamos prestos para ayudarle en todos sus problemas, poniendo a Dios y a nuestra capacidad y a nuestras normativas de antemano y salir con sus problemas legales en buena forma. Gracias. Gracias a usted, doctor, y a ustedes, amigos. Ves Televisión.